Una de las mejores formas de uno darse cuenta cuál es el potencial real que tiene un dispositivo móvil en cuanto a su hardware es con videojuegos exigentes. Llevo un par de días con el nuevo Poco X7 Pro y el día de hoy quise ver qué tal era capaz de mover algunos de estos. Este video lo hice considerando los comentarios que ustedes me dejaron en la publicación de la pestaña comunidad, entre los que destacan mi suscriptor Jaciel, que me pidió que probara el Card X Extreme, y mi suscriptor Sixto Cedeño P6Y, que me pidió que probara el Arc Mobile. También mi suscriptor Zombie on the 6 me pidió que probara Genshin Impact. Recuerden que voy a regalar 7 de estos a 7 de mis suscriptores, así que estén atentos porque en unos días daré los detalles. Arranquemos con el primer juego, que es el Call of Duty Mobile. He puesto tanto la calidad gráfica como los cuadros por segundo al máximo. Con estos ajustes, el juego se encuentra en un nivel de exigencia que comúnmente veríamos en un dispositivo de gama muy alta, superior a los $1000 en su precio. Dicho esto, vale completamente la pena recordar que el Poco X7 Pro en promedio cuesta menos de $300. Es decir, se puede encontrar por debajo de los 6.500 pesos mexicanos, aproximadamente por $1,5 millones de pesos colombianos. Y en Perú no debería llegar ni a 1.400 soles. Ya si te lo cobran de ahí para arriba, te quieren ver la cara. Es por ello que, como ustedes me lo han pedido siempre, en la descripción del video y en el comentario fijado suelo dejar enlaces de compra recomendados. Pues estos, aparte de ser seguros y confiables, también son bastante económicos. Y es que la relación calidad-precio o costo-beneficio es de lo más atractivo que el Poco X7 Pro nos puede dar. Comprarlo mucho más caro destruye completamente su objetivo, su propósito, su finalidad. Les pido disculpas por lo manco que soy, es que se me da más el YouTube que el gaming. Normalmente mi novia es la que me ayuda a grabar estas escenas, pero ella estaba ocupada en el momento. Pero a ver, concentrémonos en lo importante, que es cómo se mueve el juego, qué tal se siente. Este video está grabado en 4K a 60 FPS para que puedan apreciar hasta el más mínimo detalle y toda la fluidez. Y ustedes se dan cuenta que no les miento si les digo que en ningún momento hubo una caída de frames. La experiencia es brutal. Después de haber probado tantos celulares, diría que incluso al nivel de dispositivos gaming como los Red Magic, que les dejo arriba a la derecha en una tarjeta una prueba que hice con uno de ellos hace no mucho. A pesar de que en pruebas sintéticas como Antutu la diferencia respecto a la generación anterior, es decir el X6 Pro, teóricamente parece no ser muy grande, hay un aspecto muy importante que he notado y es que este no se calienta, o bueno, al menos no de momento. Probablemente esto se deba a algún tipo de mejora en los componentes internos del procesador que lo hacen más eficiente energéticamente, a lo que también podría sumarse una mejor optimización del software por parte de HyperOS 2.0, pero lo que sea que Xiaomi haya hecho para mejorar la gestión térmica de este X7 Pro está funcionando. Les digo de todo corazón que tranquilamente podría clasificarlo entre uno de los mejores teléfonos que he probado en toda mi carrera al momento de gestionar el calor. Y este video no es patrocinado por Xiaomi, el celular lo compré yo de mi dinero. De hecho, como muchos ya predijeron, en unos días esperen el cosas que no me gustan o lo malo del Poco X7 Pro. Claramente nada es perfecto, pero de momento puedo decirles que el comportamiento que tiene en juegos, o bueno, más bien el comportamiento que ha tenido hasta ahora con el Call of Duty Mobile es bastante bueno. Claro que hay que ver cómo se desempeña también en otros títulos, por lo que pasemos ahora al Card X Extreme, o como se pronuncia. De acuerdo a lo que me han dicho, este es uno de los títulos más exigentes que hay actualmente para dispositivos móviles, incluso tiene una versión de PC. La razón tiene que ver bastante con el hecho de que sus gráficos son de alta calidad y con las configuraciones correctas podría llegar a verse extremadamente realista, así que vamos a aplicar dichas configuraciones. Ya saben cómo va esto, subamos al tope todo lo que podamos subir al tope. Mi idea principal con este video no es solamente ver qué tal es capaz de mover el Poco X7 Pro los juegos si no caen de 60 o 50 FPS estables, porque eso ya es algo digamos un poco obvio, porque a decir verdad cualquier teléfono con más de 800.000 puntos en Antutu es capaz de ejecutar casi cualquier juego Android sin problema. El verdadero reto aquí viene en mantener el teléfono a una temperatura que sea usable, algo que en gran medida depende del procesador. Bastantes expertos de la industria coinciden en que ya la pelea en los procesadores móviles no está solamente en ver cuál sea más potente, sino que también en cuál se caliente menos.
La gran mayoría de desarrolladores de software y videojuegos no recomiendan aplicar ciertas configuraciones precisamente porque pueden llegar a calentar bastante el teléfono, pero en mi caso eso fue exactamente lo que hice, poner todo al máximo, incluso aquello que no se me recomendaba poner al máximo. Con este juego, que ya es como la cuarta vez que lo pruebo y la verdad me gusta bastante, la fluidez fue muy notable, como lo pueden apreciar. Incluso con los gráficos al máximo es capaz de mantener una tasa de cuadros por segundo muy estable, lo que nos permite disfrutar de una experiencia al más alto nivel, tal y como lo haríamos en un teléfono súper costoso como por ejemplo el Galaxy S24 Ultra, o incluso mejor de lo que podríamos hacerlo en otros gama alta comúnmente también bastante costosos como los Pixel de Google. Aparte de esto, en todo momento el celular mantuvo una temperatura bastante controlada. Estoy pensando seriamente en comprar un termómetro para estas pruebas para que puedan ver ilustrado gráficamente lo que les digo. Recomiéndenme uno bueno que pueda comprar por AliExpress. Mientras tanto, pasemos al siguiente juego, al de los viejos lesbianos. ¿No era de ahí que salió? Bueno, no sé, el Ark, este de los dinosaurios extraño. Personalmente me gusta bastante, aunque se me hace un poco antiintuitivo en muchas cosas. Pero si hay algo por lo que es conocido este juego, aparte de ser extremadamente difícil de jugar, o al menos para alguien novato como yo, es por lo altamente exigente que puede ser, teniendo fama de no correr bien en ningún celular y menos cuando se aplican las configuraciones gráficas máximas, que como podrán adivinar es exactamente lo que hice. Y de nuevo, como en los otros títulos, todo perfecto. Eso sí, me parece muy curioso este margen de acá que me aparece al lado izquierdo y está todo el tiempo ahí como si el teléfono no fuera pantalla completa, pero me imagino que será por cuestiones de optimización y luego con alguna actualización se arreglará. No es un problema del celular en sí porque solo me pasa en el Ark, en ningún otro juego. Tampoco hay problemas de calentamiento, lo cual me sigue sorprendiendo bastante. Tan sorprendido estoy que vamos ahora con uno de los monstruos pesos pesados. Así es, señoras y señores, Genshin Impact. Este es uno de esos juegos que sí te advierte clarito desde el principio: no pongas todo al máximo porque tu teléfono podría convertirse en una tostadora. Vamos a ignorar eso por completo y a poner todo al máximo, claramente. Dios mío, la calidad de cómo se ve este juego con las configuraciones gráficas así es increíble. Y aunque siendo muy sincero con ustedes, no entiendo un choto de lo que hay que hacer ni de qué trata este juego. Es bien sabido que no muchos celulares son capaces de moverlo con las configuraciones gráficas al máximo, algo que el Poco X7 Pro logra sin problema alguno. Quería probar el Warzone Mobile, pero como quizá ya vieron en mi TikTok, directamente ni abrió. Creo que no está optimizado aún para este modelo tan reciente, o no sé. Si llegaste hasta este punto del video, te tengo un regalo, y es que si te unes a mi canal de Telegram o a mi canal de difusión en Instagram, tendrás altas posibilidades de participar antes que nadie de los sorteos que haremos próximamente. Así que te los dejo en la descripción y en el comentario fijado, así como también los enlaces de compra del Poco X7 Pro. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira esos otros 2 videos que te dejo por aquí. Chao.